Dios les bendiga, queridos hermanos, en este momento maravilloso. Un momento en el cual me dirijo a través de estos medios con ustedes. Un momento en el cual quiero dejarlos algo claro según la palabra de Dios. En estos días se anda divulgando un audio a través de los medios de comunicación y ha llegado en todos los países. Y andan diciendo que al leer, al hojear la Biblia, van a encontrar un pelo que es el cura de esta epidemia, del cura del COVID-19. Pero déjame decirte, hermano, en este momento, esto no es tiempo de estar creyendo a los hombres. En estos tiempos es un tiempo en el cual nosotros tenemos que estar enraizados plenamente en el Evangelio. Porque como les vuelvo a decir, el que le cree a un hombre es un creyón. El que le cree a Cristo es creyente. Y por lo tanto usted, hermano católico cristiano, no debe ser un creyón, sino un hombre creyente, enraizado en la palabra de Dios, convencidos de que yo creo en Cristo y le creo a Cristo, no creyendo a un supuesto hombre que dice allí que ojea la Biblia y va a encontrar un pelo y luego metes en una copa y tomas el agua. Eso no es lo que debemos creer, hermanos. Y hoy voy a aclararles este punto con la palabra de Dios y sobre estos falsas visiones, falsas profecías, falsos profetas, que ninguno o que pocos son los que se atreven a hablar con esta verdad según las Sagradas Escrituras. Y hoy voy a dirigirme con ustedes a través de este medio. En la carta de Tito, en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, nos dice claramente, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Palabra de Dios. Mi querido hermano católico, tú no tienes que estar creyéndole en cualquier tontería. De esto de un supuesto, no sé de qué secta será. Que el Señor me dice a mí, que el Señor, aquí nos dice la palabra de Dios, y no lo digo yo, nos dice el Espíritu Santo. Dice claramente que en los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos, y el Espíritu nos dice claramente que algunos apostatarán. ¿Qué significa apostatarán? Que algunos antes eran católicos, que se rebelaron y ahorita son de alguna denominación o alguna secta. ¿Y qué dicen ellos? Nosotros sí somos los apóstoles, nosotros sí somos los evangelistas, nosotros sí somos los verdaderos pastores, los verdaderos profetas. Déjame decirte, hermano, en este momento, que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Ya no le creerán a Cristo, sino que se creerán sus propias visiones. Y nos dice, entregándose a espíritus. Sí, es verdad. A este supuesto hombre que dice que se le reveló, o que Dios le dijo, o que el Espíritu Santo le dijo que tenía que ojear para encontrar un pelo en la Biblia. Sí, es verdad que les habla un espíritu, pero es un espíritu engañador. Es un espíritu que no es de Dios, es un espíritu diabólico. Y tal como nos dice el mismo apóstol, entregándose a espíritus engañadores. ¿Y cuántas personas han sido engañadas por esta falsa visión, por esta falsa revelación? Se lo digo con toda autoridad, porque así me dice la palabra de Dios que yo tengo que decirles. Y nos dice claramente, algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores. No solo del pelo. ¿Cuántos hoy en día se dicen, a mí me habla el Espíritu? Pero ¿qué espíritu te habla a ti? Un espíritu engañador y a doctrinas diabólicas. Esto es lo que estamos viviendo en estos tiempos del siglo XXI. Estamos invadidos de una epidemia de la apostasía, que es un pecado mortal.
La apostasía es un pecado mortal porque se reniegan a lo que Cristo dice. Y ellos dicen, les voy a dar un ejemplo. Cristo fundó una iglesia, una y única iglesia, hace 2000 años. Y que dicen los apóstatas, Cristo no fundó ninguna iglesia. Se entregaron a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Cuidado con estos falsos profetas. Y hoy vamos a ir viendo lo que nos ha profetizado el profeta Ezequiel. Porque esto ya está profetizado de que tiene que cumplirse. Porque así el Señor nos ha profetizado. Y esa es profecía verdadera de Cristo, verdadera de Dios. En el libro de Ezequiel capítulo 13 nos dice claramente en esto. Y aquí es donde voy a saborear la palabra, de manera que ustedes tengan muy claros y no sean engañados, como nos dice Efesios 4:13 en adelante. Que no sean niños zarandeados por cualquier viento de doctrinas, por aquellos hombres con esa astucia, con el arte de engañar. No tenemos que ser niños para ser zarandeados por estas doctrinas que traen los apóstatas, que se han renegado de la fe. Y nos dice el capítulo 13 del libro de Ezequiel, nos dice: Yahvé me dirigió su palabra en estos términos: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Aquí la palabra me autoriza que yo tengo que profetizar. Hablar. ¿Qué significa profetizar? No es que el Señor me dice a mí, no. Profetizar significa que yo tengo que hablar con exactitud la palabra de Dios, sin salir afuera, ni sin salir a la derecha ni a la izquierda. Eso significa profetizar, porque ya todo está revelado a través de la palabra. Y nos dice en Hebreos capítulo 13 o capítulo 12, nos dice que Dios nos habló de muchas maneras en el antiguo pueblo, pero en estos tiempos nos habló a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso en este momento nos dice el profeta: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Profetiza, habla, no calla. A mí me dice la palabra que tengo que hablar, que tengo que no callarme, no ser un perro mudo, como nos dice el profeta Isaías 56:10. Y di a los que profetizan por su propia cuenta. Hay quienes que profetizan por su propia cuenta, y vamos a ver cómo profetiza lo que dice la palabra de Dios. Y di a los que profetizan por su propia cuenta: escuchad la palabra de Yahvé. Hermano y hermana, escuche la palabra de Dios. Escuche la palabra de Yahvé, que me dice que tengo que profetizar, que tengo que hablar lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, no lo que a mí me nace, lo que a mí me inspira, no. Lo que el Señor me dice a mí que tengo que hablar. Di a los que profetizan por su propia cuenta: escuchad la palabra de Yahvé. Esto dice el Señor Yahvé. Esto es lo que nos dice el Señor Yahvé. Esto dice el Señor Yahvé: ay de los profetas insensatos que siguen su propia inspiración. Aleluya. Esta palabra es verdadera. Ay, dice el Señor. ¿Qué significa? Ay, es un lamento. Ay, es un dolor. Ay de aquel que profetiza. Ay de aquel que anda escuchando esas profecías de que a mí el Señor me dijo, me reveló de que en la Biblia va a aparecer un cabello y tienes que tomarlo en agua. Ay de aquel, dice el Señor, ay de los profetas insensatos. ¿Qué significa insensato? Tontos, necios, insensatos. Ay de los profetas insensatos que siguen su propia inspiración. Y es lo que nos dice la lectura que leímos en Timoteo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores. Y aquí le dice: ay de los profetas insensatos que siguen su propia inspiración. Si les inspira un espíritu,
pero sus propias inspiraciones, no la inspiración divina. Porque la inspiración divina nos dice claramente aquí, hay de los profetas insensatos que siguen su propia inspiración, sin haber visto nada. Y no solo andan profetizando allí que aquí hay que hojear la Biblia, buscar el pelo, no. En muchas áreas, estos falsos profetas siguen sus propias inspiraciones sin haber visto nada. Y tengan cuidado, hermano. Y nos sigue diciendo el versículo 4. Como raposos entre las ruinas, tales han sido tus profetas, Israel. Aquí nos dice claramente, como raposos entre las ruinas, tales han sido tus profetas, Israel. Versículo 5. No habéis escalado las brechas. ¿Qué está pasando con los profetas, con los creyentes, con los discípulos? Nos dice la palabra, no hemos escalado las brechas. Es decir, no hemos estado atentos, no hemos estado instruyendo al pueblo. Y nos dice, no habéis escalado las brechas. No habéis construido una muralla en torno a la casa de Israel. Y eso es lo que tengo que hacer. Yo tengo que decirles las cosas como son. Y si usted quiere creerle a ese mentiroso que se inspira por su propia cuenta, pues eres un creyón y no un creyente. No habéis escalado las brechas, no habéis construido una muralla en torno a la casa de Israel para que pueda resistir el combate. A estos profetas hay que combatirlos, a estos falsos profetas hay que decirles las cosas como son, que lo que ellos dicen no es como es, sino que decirles así dice el Señor en su palabra. Tenemos que combatirlos en el día de Yahvé. Versículo 6. Mira cómo son estos falsos profetas. Versículo 6 del capítulo 13 dice, tienen visiones vanas. Dígame si eso no, que lo que andan diciendo es que yo vi una visión, el Señor me mostró, el Señor me reveló. Sí, les revela, pero no el Espíritu de Dios. Son visiones vanas que les inspira a los espíritus engañadores con doctrinas diabólicas y no el Espíritu de Dios. Tienen visiones vanas, presagios mentirosos. Los que dicen, mira, aquí viene una palabra y este señor no sé cómo se llama. A mí el Señor me dijo. Y se cumple la palabra de Dios aquí. Tienen visiones vanas, presagios mentirosos. Lo que dicen, oráculo de Yahvé, lo que dicen los falsos. A mí me habló el Señor, a mí me reveló el Señor, a mí el Señor me mostró que hay un pelo en la Biblia. Vaya mentiroso. Esto es lo que dice el Señor. Nos dice el Señor, tienen visiones vanas. No son de Dios. Sin que Yahvé los haya enviado. ¿Quién nos envió a ellos? ¿Quién le envió que anda profetizando que hay que buscar un pelo en la Biblia? Lo que te tengo yo de servir a ti es predicarte la palabra de Dios, no buscar un pelo. Porque lo que Dios ha dicho en su palabra es verdadera, no puede fallar. Y se tiene que cumplir al pie de la letra. Y eso se está cumpliendo en esos tiempos, en esta epidemia de la apostasía, con estos apóstatas. Nos dice, y esperan que se confirme su palabra. Y ustedes dicen, ay, pues sí, vamos a ir a buscar el pelo donde está. ¿Y qué dice? Y ustedes esperan que se cumpla su palabra, lo que han dicho. ¿Qué cuentos? Eso no es lo que Dios pide de nosotros. Ellos profetizan, ven revelaciones, ven visiones, pero con espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Nos dice el Señor, nos sigue diciendo el Señor, y esperan que se confirme en su palabra. Versículo 7, no es cierto que no tenéis más visiones. Nos dice la palabra de Dios, no es cierto que no tenéis más que visiones vanas. Tenemos que estar bien atentos, hermanos. Es que a mí se me reveló, es que a mí yo vi, es que no.
Lo que nos corresponde a nosotros como creyentes católicos es enraizándonos en nuestra fe. Saber qué es lo que enseña la Madre Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Y no estar creyéndole a cualquier hombre con una doctrina diabólica, con espíritus engañadores. Tenemos que estar bien claros en nuestra fe. No es cierto que no tenéis más que visiones vanas. Estos falsos profetas solo tienen visiones. Sí tienen visiones, pero son vanas, falsas, mentirosas, por su propia cuenta. Y no anunciáis que prodigios mentirosos, nos dice la palabra. Y no anunciáis más que prodigios mentirosos. ¿Qué es lo que andan predicando? Mentiras. Y por eso tenemos que estar bien claros en nuestra fe. Porque estos falsos profetas vienen anunciando: a mí me dice el Señor, Jehová me ha mandado. Cuidado, cuidado, examinen bien la doctrina, nos dice el apóstol Juan. Porque hay muchos falsos profetas con doctrinas diabólicas, inspiradas por espíritus engañadores, mas no el Espíritu de Dios. Nos dice el versículo 7, no es cierto que no tenéis más que visiones vanas, y no anunciáis más que prodigios mentirosos, cuando decís oráculo de Yahvé, siendo así que yo nada he hablado, dice el Señor. Siendo así que yo no he hablado, dice el Señor. Y ustedes andan creyendo a esos tontos que yo me los río, porque no vienen de Dios. El Señor dice, yo no he hablado. Y ellos andan diciendo, el Señor me habló, el Señor me envió, el Señor. Y el Señor dice, yo no. Los envió al espíritu engañador. Los envió el espíritu con doctrinas diabólicas. Y voy a resaltar al versículo 17 del mismo capítulo, porque esto es para los falsos profetas, pero también hay falsas sacerdotisas. Y nos dice, y tú, hijo de hombre, vuelve hacia las hijas de tu pueblo que profetizan por su propia cuenta. Hay pastoras que profetizan. A mí el Señor me dijo, a mí me reveló el Señor. Vaya mentirosos más. Lo que nos dice la palabra de Dios. Profetiza contra estas falsas que andan profetizando. Y nos dice, y tú, hijo de hombre, vuelve hacia las hijas de tu pueblo que profetizan por su propia cuenta. Y profetiza contra ellas. Habla, no calles, no seas perro mudo. Habla, profetiza contra esas falsas profetizas, falsos profetas que vienen en nombre del Señor, que vienen diciendo, a mí el Señor me dio una visión, a mí el Señor me reveló, a mí el Señor me dice aquí, profetiza contra ellos, que yo tengo que hablarles, tengo que enfrentarlos, porque no vienen con la doctrina, con la verdad de Dios, sino que con sus propias visiones. Profetiza contra ellas, dirás, esto dice el Señor Yahvé, hay de aquellas que cosen bandas para todos los puños. Hay de aquellos que dicen, mira que a mí me reveló el Señor. Busquen en la Biblia un pelo, un cabello. Vaya, mira lo que dice la palabra. Dirás, esto dice el Señor Yahvé, hay de aquellas que cosen bandas para todos los puños, que hacen velos para cabezas de todas las tallas, con ánimo de atrapar a la gente. ¿Para qué hacen esto? Para atrapar a la gente. Vosotras atrapáis a la gente de mi pueblo. Esto van para las falsas profetas. Ustedes no salvan al pueblo, ustedes atrapan a la gente del pueblo de Dios. Engañan al pueblo de Dios. ¿Y vais a asegurar vuestras propias vidas? Ay, sí, mira, ¿y vais a asegurar nuestra propia vida? ¿Qué dicen los falsos profetas? Mira,
encuentra el cabello y te vas a liberar. No te va a llegar el COVID-19. Eso es lo que dicen los falsos profetas. ¿Y vais a asegurar vuestra propia vida? ¿Acaso ustedes sí aseguran nuestra vida? No, nos dice la palabra de Dios. Versículo 19. Me deshonráis delante de mi pueblo por unos puñados y cebada y unos pedazos de pan. No solo esto, ¿cuántos andan cobrando el diezmo? El Señor me dice que tienes que ofrendar tanto dinero porque el Señor te va a bendecir. Eso es un falso profeta. Eso no es de Dios. Porque dice, me deshonran delante de mi pueblo por unos puñados de cebada y unos pedazos de pan. Vendiendo el evangelio, ganando el evangelio. Esos son los falsos profetas. Quien anda pidiendo, anda predicando un evangelio de prosperidad. El evangelio no es de vender. El evangelio es todo o nada. El evangelio es gratis. Si yo le estoy llevando este mensaje, a mí nadie me está ganando. ¿Por qué? Porque el Señor me dice a mí que tengo que profetizar como discípulo del Señor. Y soy predicador católico. Y tengo que hablar las cosas como son. Tenemos que estar bien claros en estos tiempos. Me deshonran delante de mi pueblo por unos puñados de cebada y unos pedazos de pan, haciendo morir a las personas que no deben morir. ¿Qué hacen estos profetas falsos? Hacen morir a las personas que no deben morir y dejan vivir a las personas que no deben vivir. Aleluya, esta palabra es clara, hermano. Diciendo mentiras al pueblo. Mira qué es lo que dicen esos falsos profetas. Diciendo mentiras al pueblo que escucha la mentira. Espero que tú no seas uno de esos que anda escuchando mentiras. Porque estos profetas falsos andan diciendo mentiras al pueblo que escucha la mentira. En esto tenemos que tener bien cuidados, hermanos. En otra traducción dice, y mi pueblo hace caso a esa mentira. Ese es el problema del pueblo. Pueblo de Dios, es tiempo de despertarte. Es tiempo de empaparte de la palabra de Dios para no ser presa de estos falsos profetas que andan profetizando ahí con visiones vanas, mentirosas, prodigios mentirosos, que andan diciendo tal día, tal año va a suceder el fin del mundo. Esos son los falsos profetas. ¿Y cuántos no nos dimos cuenta en el año 2000? Dijeron, en el año 2000 se acaba el mundo. Prodigios mentirosos, que no sucedió nada. Y esos son los falsos profetas. Y voy a culminar con esto, lo que nos dice el mismo Señor en el Evangelio de San Juan, el Evangelio de Mateo, Mateo 7:21. Hay muchos textos acerca de esto, pero voy a culminar con esto. Mateo 7:21 nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son destructores de la fe. Son lobos. Si usted pudiera ver ese daño que le puede hacer un falso profeta, usted saldría corriendo, como se ha visto el mismo diablo. Pero como usted no ve eso, usted ve, dice, no, pues trae la Biblia, lo acepto. No, porque el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. Y eso nos dice claramente en Corintios 11:13. Nos dice claramente de que Satanás se viste de ángel de luz. Nos dice claramente en 2 Corintios capítulo 11 versículo 13 nos dice, porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Aquí la palabra es muy clara, hermano. Por eso nos dice el Señor, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con piel de oveja. Yo soy cristiano, yo vengo a hablarte de Dios. Cuídase de esos falsos profetas que vienen disfrazados de apóstoles de Cristo, pero que por dentro son
lobos rapaces, destructores de la fe, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y nos dice el versículo 14 de Corintios, 2 Corintios 11, 14, dice: y nada tiene de extraño, pues hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Esto es profecía, hermano. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. No creyéndole a un tonto allí que le habló un espíritu engañador diciendo: busquen en la Biblia un cabello. Cuídate, mi hermano. Cuídate. Porque estamos en un tiempo de la gran apostasía. Espero que esta palabra pues sea de fortaleza para tu vida, para que tengas una fe bien convencida y no te dejes engañar por estos falsos profetas que andan diciendo revelaciones, visiones a sus propias cuentas, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Que la paz de Cristo habite en sus corazones en estos momentos maravillosos, día de la Pascua. Felices Pascua con ustedes. Cristo ha resucitado y por lo tanto deja que esta palabra resucite en tu vida y que Cristo, que es tu Señor, tu Maestro, te vaya enseñando a través de su palabra que hay falsos profetas. Él mismo nos ha dicho en tantos versículos de sus evangelios que vendrán falsos mesías, falsos Cristos, con prodigios, haciendo milagros, haciendo grandes señales. Y eso ya está profetizado por Cristo. A eso sí tenemos que creerle a Cristo y no a los hombres que andan diciendo cualquier tontería aquí en cualquier parte del mundo, que nos se levantó uno diciendo que a mí el Señor me dijo que hay que buscar en la Biblia un cabello. Esas palabras son de espíritus engañadores. Que la paz pues de Cristo habite y more en tu corazón, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.